Sí, estoy raro porque es como un video que nunca me esperé que enterarme de lo que me enteré. Hola amis, ¿cómo están? Bueno, en este caso, bueno, vamos a arrancar así el video porque, bueno, como vieron en el título, es acerca de Shine, o Shiny, no sé cómo se pronuncia, que también, bueno, me lo estuvieron pidiendo en los comentarios, qué sé yo. Estuve buscando cositas para reaccionar hoy. Nada, me sorprendí con que uno de los cantantes había fallecido, así que bueno, por respeto y eso, vamos a tratar de hacerlo lo más serio posible, o en realidad con respeto. Vamos a reaccionar a este video, que es mejores momentos vocales, pero bueno, voy a hacer un pequeño inciso y voy a decir que si es una de las primeras veces que ves mis videos, te recomiendo acá, te dejo una lista de las reacciones y los análisis que estuvimos haciendo acá en el canal. Te invito a que te suscribas, a que comentes y a que le pongas like a este video, comentes lo que te plazca y que me cuentes cositas acerca de esto también, que quiero saber, quiero estar como más al tanto de ciertas cosas, como por ejemplo esto, que no sabía hasta que empecé a buscar algún video para reaccionar. Gracias a todos los que se suscribieron, a todos los que comentaron en los videos anteriores. Nada, se agradece mucho. Como siempre, mi matecito. Sí, estoy raro porque es como un video que nunca me esperé que enterarme de lo que me enteré. Que no voy a decir el nombre porque no lo sé pronunciar y bueno, obviamente otra vez como por situación de respeto no lo quiero pronunciar mal. Acompáñenme en este video distinto porque es como una energía un poco más baja. Bueno, intro entonces, vamos. Bueno, listo, empezamos. Entonces, vamos a ver qué ondis. Qué loco, o sea, ya pensar todo lo que sé como que me da una cosa. Nos encontramos entonces, voy a tratar de aislar todo lo que pasó con el chico este y todo eso, porque si no, como que no puedo decir nada. Me encuentro con una voz copada, me gusta, me encanta. Una vocecita rasposa, una voz con carácter, una voz con personalidad, se la siente distinta. Afinadísimo. Nada, hasta ahora todo lo que escucho me encanta. Ok, ya está. Es muy distinta la voz a otras que he escuchado. Está bueno, es algo distinto. El poder que tenía de ir para arriba y voz ahí como bien. Bien. Sí, re bien. Re bien hecho. Qué incómodo cantar para arriba. A ver, no es que endiose el tema de cantar muy agudo, porque ustedes ya saben que yo no comparto eso de que, ay, canta súper agudo y es genial y todo eso. Lo que a mí me atrae y lo que me llama la atención y lo que me hace decir, ¡ah! ¡Wow! Y eso es la agilidad vocal. Eso es lo que me hace decir wow, porque es más allá de que llegar agudo y estar ahí arriba y con potencia y todo eso, es un mérito muy zarpado, muy copado. Yo siento que por ahí le quita mérito a otros cantantes también que no llegan a esas notas agudas y son espectaculares cantando, porque para mí lo que te hace ser buen cantante es que haces con las herramientas que vos tenés. Eso es lo que me convence a mí de decir, chao, qué cantante grosso, ¿me entendés? Porque llegar agudo no te hace ser buen cantante. Cuando veo estos cambios tan drásticos, estas idas tan prolijas a otros lugares de la voz, ahí es donde digo wow, porque es un trabajo muy zarpado. Nada, seguimos.
¿Cuánta gente? ¿Ves? Eso es súper difícil. Hizo una sola nota, hizo en voz de cabeza y airiosa. Una sola nota y después cambió al otro registro. Y eso es súper complicado, es que tener mucho entrenamiento. Basta, me callo un rato, por Dios. ¿Ves? Basta, cállate. ¿Ves? Por ejemplo, me sorprende mucho más la bajada que la subida. Eso es mucho más difícil para mí que subir. No. Qué lindo fue eso. Esa bocotototota, mucha resonancia. Es chiquito, parece grande pero es chiquitito el sonido. Ok. Esa. Oh. No, bueno, esto ya me pone triste. Ah, sí. Nada, qué feo. Me imagino para los que eran fans y en ese momento se enteraron y debe ser horrible. Si quieren contarme un poquito en los comentarios qué fue más o menos lo que pasó y eso lo agradezco porque quiero saber y contextualizar un poco. Nada, intenté manejarlo con el mayor respeto posible porque bueno, obviamente, ¿no? Comenten, suscríbanse, pónganle like, vean la playlist que les dejé ahí arriba. Estoy preparando un video súper especial para cuando lleguemos a los 10.000, así que si quieren ir suscribiendo así llegamos rápido, por favor que lo quiero subir ya. Les agradezco que hayan visto hasta acá el video, les mando un beso enorme y nada, y nos estamos... Uy, rayos. Y nos estamos viendo en el próximo video. Les mando un beso. Chau, Is.